Como sabéis, soy muy crítico con todos los trends, modas, etcétera, etcétera, dentro del mundo del marketing. Y si tengo que ser todavía aún más crítico, lo soy con el formato podcast. Y hay un formato dentro de los podcasts que está totalmente muerto. Y sin embargo, hay gente que todavía no se ha enterado y creo que hoy es el episodio definitivo para que todos se enteren. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Hay un formato, como os he dicho en la intro, que se ha estirado tanto el chicle que de verdad ya no queda ni sabor. Y ojo, yo no soy hater del formato, aunque no es que me apasione. Pero reconozco que muchos han sabido crecer y hasta adueñarse del formato y que hasta Jordi Wild sucumbió a la moda e hizo un debate entre científicos y terraplanistas. Creo que con esto ya más o menos os hacéis una idea de qué formato estoy hablando. El formato era muy claro. Era traer invitados con ideas que chocaran contra lo establecido. Primero, pues empezaron suave. Eran, discursos políticos rebeldes. Normalmente, pues contra el gobierno actual, evidentemente, porque al final, si vas a decir lo que impera un poco en el discurso de quien actualmente gobierna, pues perdió un poco la esencia. Entonces, pues era el extremo bando del lado contrario al gobierno actual. Es decir, el gobierno actual supuestamente es de izquierda, pues la moda era llevar gente que hablara un poco más tirando a extrema derecha, ¿no? Era un discurso político rebelde. No voy a entrar en política, pero era para que os hagáis una idea. Luego, pasaron ya un giro más y eran los pseudocientíficos. Personas que negaban, cosas que teníamos claras al 100%. Que decían cosas como que el agua deshidrataba o que era mejor tomar el sol por nuestro ano. Sí, literal. Cosas así que ya decías tú. ¿Qué están diciendo? Claro, evidentemente esto llamaba mucho la atención porque alguien que tira abajo todos las cosas que más claras tienes, pues te llama la atención y le escuchas, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a venir personas que eran un poco los vendehumos, que eran personas que pagaban un poco por un hueco para promocionarse. Y claro, como sabían con qué cartas se jugaban, pues lo mismo, para promocionar sus cursos, sus herramientas, etcétera, etcétera, o criptos, lo que fuera, pues tenían que llamar la atención. Aquí, por ejemplo, surgió Yados. Yados, además de muchas cosas, tenía un discurso que buscaba un poco llamar mucho la atención. Y bueno, ya, pues el último giro para mí ya fue gente que afirmaba que la Tierra era plana, que había dragones, que había civilizaciones submarinas y cualquier cosa que se les ocurriese en ese momento, porque parecía que estaban improvisando. Y lo que dije antes, llegó a haber hasta un debate en Jordi Wild entre científicos y terraplanistas. Pero hubo un giro extra, que fue ya cuando fuimos directamente a la televisión de los 90 y se hizo un podcast que prefiero casi ni mencionar el título, además ahora no lo recuerdo, que juntaba a los personajes más bizarros de Internet. Es decir, los memes de Internet, las personas más, no sé, los personajes que Ceci Army comparte cada semana, estos los reunían a todos en un programa que, contenido y valor no era precisamente lo que abundaba. Parecían callejeros en un plato de televisión. Y como os dije, algunos lo petaron. Pero claro, en 2025 esto ya no cuela tanto. Porque hoy ya si vas a un terraplanista para buscar visitas, lo único que vas a conseguir es perder tu creatividad. Y eso ya no se recupera con views. Y las views tampoco las vas a tener, porque ya hemos escuchado el cuento terraplanista 800 veces. Y por ejemplo, estas fórmulas caducas están arrastrando a marcas o creadores que, digamos que no deberían picar este anzuelo. Ya hablé en el pasado de Better. Better es una marca de comida saludable cuyo podcast además funcionaba muy bien y por querer jugar un poco a las fórmulas del podcast y además algunas caducas, puede acabar hundiendo el podcast y puede acabar hundiendo la reputación de la marca. Así que de verdad, o sea, en 2025, si vas a sacar un podcast, no tires por estas fórmulas. ¿Están caducas? ¿Han funcionado? Hubo gente que ha ganado muchas visitas. Incluso ya ha ido mirando un poco el contenido. Porque es que el formato está agotado.
Hay que buscar nuevos nichos, nuevos formatos, nuevas fórmulas y sobre todo tener claro que creo que caminamos hacia los nichos. Y es más importante ahora mismo encontrar tu nicho, encontrar tu formato y tener tus oyentes correctos que tener millones de oyentes. Porque en 2025 ya el ruido agota. Ahora mismo lo que necesitas es la confianza de alguien. Y si la has conseguido de un nicho, pues la tienes. Y de verdad, un podcast como el mío, que no tiene millones de oyentes precisamente, pero ¿sabes lo que te vas a encontrar? Está para un nicho muy concreto, gente que le gusta el marketing, y no va a engañar a nadie. Se llaman notas de marketing, y estos son notas de marketing, es que no hay más. Entonces, realmente, si te gusta el formato de entrevista, pues mira, voy a poner así formatos un poco a bola pluga que se me ocurren, pero ha habido ahora un formato que me parece que está muy bien, que entrevistan a exfutbolistas. Es muy difícil contactar con futbolistas mientras son todavía profesionales, porque bueno, el fútbol es un mundo muy complicado. Los equipos de comunicación de los equipos metan estas cosas porque tienen más que perder que ganar, porque al final cualquier cosa que digas la van a sacar de contexto. Entonces es complicado y ellos han dicho, bueno, pues los entrevistamos cuando ya han dejado el fútbol. Y además nos pueden hablar de su vida después, ya pueden contar muchas más cosas que pasaron porque ya ha pasado el tiempo suficiente. Esto sigue gustando. Además, joder, hay mucha gente que añora tiempos pasados del fútbol. Entonces, está funcionando genial. Un nicho, un pequeño nicho. Y además un pequeño nicho que no es tan pequeño, porque al final esto lo está petando. Porque el fútbol mueve millones y mueve muchísimas audiencias. Pero hay valor, hay una nueva fórmula, hay un nuevo formato. No sé, o sea, es que lo veo lógico. Y como pues otras decenas de formatos que están funcionando a día de hoy. Pero el traer a los personajes más bizarros que dicen las cosas más locas, además es que pasa lo de siempre, que es que la trituradora que son a día de hoy las redes sociales consigue que si hoy dices que la Tierra es plana, mañana ya tengas que decir algo todavía más heavy, porque el discurso de que la Tierra es plana ya es como común, ya es como aburrido incluso. Entonces necesitas decir algo todavía más bestia y al día siguiente algo todavía más bestia. Entonces ya llega un momento que lo más seguro es que te confundas, la líes o que se te agoten ya los argumentos. Es que ya no se te ocurra qué decir. Así que nada, vamos, yo creo que todos ya sabíamos a día de hoy que esto ya no funcionaba, pero bueno, conviene recordarlo porque seguramente haya algunas personas que todavía se estén equivocando yendo por ahí. Y es una pena porque, lo que digo, si es un podcast ligado a una marca, puedes hundir a la marca. Y si es un podcast ligado a una persona, una marca personal, pues puedes fastidiar tu credibilidad. Y lo que he dicho, el caso de Pedro Wormaun está ahí. Pedro Wormaun ha entrevistado a los personajes más bizarros de España, sin embargo su credibilidad se mantiene. Te guste más, te guste menos su podcast, compartas más, compartas menos sus opiniones, él saca un curso de marca personal y vende. Pero tú seguramente, si entrevistas a las mismas personas que él, te conviertas en un bebé. Por osmosis, por haberte sentado con ellos. Porque esa fórmula ya no funciona. ¿Pedro la supo utilizar? Sí. Tú ya llegas tarde. Y nada más. Esto es un poco el resumen. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.